¿Será que de verdad la humanidad está fabricando piratería de cubrebocas con certificado? Porque, cheque, según te entregan este certificado, ¿no? Que está comprobado, trae un sellito ahí, pero pues esto puede ser fotocopiado, ¿no? Entonces la cuestión aquí es, ¿será que están haciendo piratería de esto? ¿Están haciendo un negocio así? Amigos, ¿qué pasa? Un video más que se graba pensando en la gente del futuro, en los capos humanos que habitarán nuestro planeta en unos años, para que puedan ver cómo era nuestra realidad. Veamos hacia enfrente, cubrebocas por doquier. El cubrebocas es parte de nosotros. No se sale a la calle jamás sin usar un cubrebocas. ¿Seguimos en pandemia? Claro que sí. Actualmente 4 de diciembre de 2020. Ya los casos han bajado, pero hay rebrotes. Ya existe una vacuna en Rusia, ya se aprobó en Inglaterra, Emiratos Árabes Unidos. No hay fecha todavía para que llegue a nuestras zonas, pero poco a poco se va aprobando. La gente espera que esta vacuna aliviane las cosas, aliviane la situación. Por ahora, el cubrebocas es una manera de ser, una manera de vivir. No obstante, la sociedad ya está bastante reincorporada. Los comercios ya están abriendo con horarios limitados. La mayoría de los lugares de ocio están cerrando en el lugar donde estamos grabando, Ciudad de México, a las 7 de la noche, lo cual está bien. Y la gente, la verdad, está siendo muy respetuosa con, de verdad, miren, todos usar cubrebocas. Las caretas siento que ya no se ven tanto. En ediciones pasadas de estos videos que grabo para el futuro, muchísima gente con caretas. Creo que la paranoia ya ha bajado bastante. Ya no se ven tanto las caretas, pero el cubrebocas sí, y eso está muy chido. Entonces, bueno, hoy vamos a tener una aventura por la cotidianidad de la ciudad. Teníamos de por sí que ir al centro de la Ciudad de México, entonces dije, ¿por qué no aprovechar para documentar cómo es entrar al metro en estas fechas, cómo es entrar a comercios, cuáles son las medidas, cuáles son las maneras de pensar que actualmente se perciben, para que personas del futuro puedan vivirlo, esta época tan rara, tan extraña del planeta que nos está tocando vivir. Acompáñenos de igual manera para que gente del presente vea cómo se está viviendo en esta región del mundo y nos comenten en sus países, en sus ciudades, cómo está, cómo sigue la situación. Vamos, a darle. Pues a ver, veamos. Para acceder al metro como tal, no hay realmente un control de temperatura ni de desinfección. Curioso, en todos lados te están tomando la temperatura, o sea, en todos lados te desinfectan los pies, toda la cosa. En el metro no, peculiar, ¿no? Ni antibacterial, nada. No, ni gel antibacterial ni nada. Órale, eso está muy peculiar, ¿eh? Vamos a ver cómo están los asientos de los vagones, si están reducidos o cómo está la cosa. En el piso de las estaciones tenemos estampas, marcan la sana distancia, para cuando es hora pico, pues que se forme la gente, todo chido. Ahorita es una hora tranquila, entonces no podemos realmente ver el conglomere de personas. Y vamos a ver el vagón como tal. Ok, pues ahorita es una hora muy tranquila. Miren, curioso, realmente no es como que hay asientos cancelados o algo así. En otros países donde he estado viajando sí he visto que cancelan en el transporte público asientos, como para que esté más separada la gente. Pero aquí en México no, miren, está todo libre. Ahorita, repito, es una hora baja, no es hora pico en lo absoluto, pero sí me da curiosidad, en hora pico se llenará, se permitirá que se llenen los vagones. Bueno, este tipo de campañas se ven por todos lados. Contra el COVID, el cubrebocas es la mejor defensa. Gran campaña, en todos lados te motivan, te convencen de que tienes que usar cubrebocas para el bien colectivo de todos. Cierto, gente del futuro, este video lo estoy grabando con un teléfono que es como el top de ahorita, y en la actualidad consideramos que se ve bastante bien. En el futuro díganos, ¿esto sigue siendo una buena calidad de imagen o es de que horrible? O sea, ustedes lo ven de que de muy baja calidad. Es una buena pregunta. Está grabando con un iPhone 12. Estamos en el año del iPhone 12. ¿Cuántos iPhones llevan ustedes? ¿28? Coméntenlo. Háganoslo saber.
Chequen, interesante observación. En la actualidad, un buen de puestitos callejeros se dedican ahora a vender cubrebocas, porque pues es el negocio. Y sí, miren, hay muchísimos diseños, cada vez más creativos, para todas edades, para todos gustos, de temporada. Miren, ahorita que grabo esto es temporada navideña. Miren, Santa Claus en tu cubrebocas. Sí, es un negociazo, es un negociazo. ¿Cuánto cuestan esos de Santa Claus? Ok, vamos a entrar a un establecimiento. La operación, te toman temperatura, te echan tu desinfectante y también chéquense, está este código QR en todos los negocios que tú escaneas, entonces se abre una página. Está bien cool porque en esa página tú pones tu número de teléfono y si hay algún caso confirmado de la enfermedad, nada más te llaman y te dicen, oye, hubo un caso en esta zona que tú visitaste tal fecha, igual y hazte una prueba para estar seguros. No es un sistema inteligente, lo malo es que muchos negocios no lo respetan realmente, muchos más sí, o sea, sí te dicen cuando entras así de, bro, escanéalo y hazlo, lo cual está muy chido. Y miren, hablando de oportunidad de negocio, también es muy normal que en las tiendas vendan un buen de caretas. Hace unos meses sí, wow, la paranoia estaba a tope y veías a mucha gente con sus caretas. Hoy en día no tanto, pero qué tal, ¡Hala! Este diseño está perrón, miren, como de Power Ranger. Ya tenemos nuestros cubrebocas bien navideños, claro que sí. Miren qué belleza, qué espíritu navideño. Y a ver, estamos haciendo una reflexión, amigos, que tal vez en estos tiempos hay piratería de cubrebocas médicamente aprobado. A ver, hay piratería de todo, no suena tan descabellado, escuchen. Se dice mucho de esta certificación de cubrebocas que se llaman KN95, que son como los chidos, ¿no? Son como los que recomiendan, que son los eficientes, etcétera. Todo bien, todo cool. El tema es que estos de verdad en farmacias no los encuentras en menos de 30 pesos, que esto es como $1.50. Y estos a nosotros nos costaron ahorita en una tienda 8 pesos, 40 centavos. Entonces no lo sé. ¿Será que de verdad la humanidad está fabricando piratería de cubrebocas con certificado? Porque chequen, o sea, según te entregan este certificado, ¿no? Que viene en China, que está comprobado, trae un sellito ahí, pero pues esto puede ser fotocopiado, ¿no? Entonces la cuestión aquí es, ¿será que están haciendo piratería de esto? ¿Están haciendo un negocio así? No sabemos, de verdad, somos ignorantes del tema. Tal vez... No estamos afirmando nada, sí, pero parece. Tal vez simplemente se pueden conseguir muy baratos en ciertas zonas. Conocedores del tema, seguramente hay conocedores del tema de cubrebocas. Coméntenos aquí abajo, ilústrenos a todos. ¿Esto sucede? ¿Hay piratería de cubrebocas navideños certificados? Díganos, coméntenos, que se arme el debate. Ilústrenos En los comentarios. Aparte, ¿cómo los pintan? O sea, que ¿por qué son navideños? Chequen, otra cosa que sucede ahora es que bloquean accesos a calles que desembocan en lugares muy concurridos. Por ejemplo, aquí miren, de plano no dejan entrar un buen de policías para que no estén muy concurridas ciertas zonas. Entonces como que te mandan por otros lugares y así, porque ese rumbo, ese camino da para una zona muy concurrida de la ciudad. Entonces sí, esas son cosas que pasan ahora. De igual manera, chequen aquí en calles peatonales concurridas, están recordando siempre esto y dividen por sentidos, ¿no? De ida, de vuelta. Incluso desde los accesos a los pasos peatonales te marcan cuál es la entrada y cuál es la salida. Por ejemplo, ahí chequen, solo salida. Y acá, solo entrada. Y en este tipo de corredores igual, miren, entrada, salida. Son como las regulaciones que les piden a los negocios para poder operar. Listo, estamos de vuelta en casita. Como ven, la normalidad que estamos viendo, que estamos experimentando, a mí, a pesar de que no me deja de sorprender, cada día debo decir que lo normalizo más y más. Y creo de verdad ya caí en el modo mental de que así vamos a vivir siempre. No sé, como que ya me es difícil concebir a una realidad
sin cubrebocas, sin temperatura por todos lados, sin este tipo de controles. ¿Cuál es su sentir? ¿Ustedes cómo es que perciben todo esto? ¿Qué es lo que piensan? Pueden ponerlo aquí abajo en los comentarios. También déjenos cómo se está viviendo esto en su actualidad, en su localización geográfica. Gracias por haberme acompañado, amigos. Como siempre, nos vemos mañana con un video nuevo. Adiós, Pimpollo. ¿Qué piensa? A futuro.